A ver, es lunes por la mañana. Abres la laptop y ¡pum! La realidad te golpea. Una bandeja de entrada con 200 correos. Un calendario que parece un juego de Tetris a punto de perder. Y esa lista de pendientes que, da vértigo. Es ese sentimiento universal, ¿no? De estar ahogado en tareas. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera una forma no solo de nadar, sino de, digamos, surfear esa ola? Multiplicando por 10 tu capacidad de trabajo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que promete precisamente eso, los agentes de inteligencia artificial. Y que quede claro, no hablamos del asistente del teléfono al que le preguntas el clima. Hablamos de verdaderos genios digitales que reciben un objetivo y se ponen a planificar, ejecutar y tomar decisiones por su cuenta para lograrlo. La promesa es enorme, hacer 10 veces más. Y bueno, creo que nuestra misión aquí es justo esa, ¿no? Ir un poco más allá de ese titular tan llamativo para entender bien qué son y qué no son estos agentes. Vamos a analizar lo que dicen los estudios del MIT, los reportes de consultoras como McKinsey y PwC, y varias publicaciones académicas para ver si esta supuesta revolución productiva es algo real, algo tangible. La idea es separar los hechos de la ficción, del marketing. Perfecto. Entonces, empecemos por lo más básico, para que estemos todos en la misma página. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia fundamental entre un chatbot que ya todos conocemos y uno de estos agentes de IA autónomos. La palabra clave es proactividad. Un chatbot es reactivo. Tú lo preguntas, él te responde. Fin. Un agente de IA es proactivo. Tú no le das una instrucción, le das una meta. Por ejemplo, organiza mi viaje a la conferencia de la próxima semana. Y el agente, por sí solo, empieza a ejecutar una cadena de tareas. Busca vuelos, compara hoteles cerca del evento, revisa tu calendario para ver qué días tienes libres y hasta te podría reservar una mesa para cenar con un cliente. Hay una analogía en las fuentes que me pareció espectacular para entenderlo. Dice que un asistente normal es alguien a quien le pides un café y te lo trae. Un agente de IA es el asistente que se da cuenta de que se está acabando el café, busca en Internet los mejores proveedores, negocia un descuento y hace el pedido para que nunca te falte. Y todo sin que se lo pidas. Justamente. Y si lo llevamos a un ejemplo de oficina, piensa en la gestión de correos. En vez de que una persona pase 2 horas filtrando emails, un agente podría leerlos, identificar los que son urgentes por el contenido y el remitente, responder automáticamente los que son preguntas frecuentes y solo pasarte a ti los 5 o 6 que de verdad requieren tu atención. Y mientras, tú estás enfocado en una tarea estratégica. De hecho, hay una anécdota en el material que me voló la cabeza, y creo que lo ilustra a la perfección. Cuentan el caso de un agente que, al hacer una compra online para su usuario, se puso a negociar por su cuenta con el chatbot de la tienda y consiguió un 20% de descuento. Y lo mejor es que seguro no pidió comisión. Exacto. El empleado del mes todos los meses. Eficiente, autónomo y no te pide un aumento. Es casi una utopía. O una distopía, claro, según a quien le preguntes. Pero esa autonomía es la que nos lleva a esa promesa del 10X. Una promesa que suena increíble, sí, pero que necesita un respaldo sólido para no ser solo marketing. Y aquí es donde las fuentes que analizamos se ponen interesantes, porque aportan cifras concretas. Sí, porque una cosa es la anécdota simpática del descuento y otra muy distinta es ver si esto realmente mueve la aguja en la productividad a gran escala. Y los datos que hay son bastante potentes. Totalmente. Si juntas todo, la foto se ve mucho más clara. Empecemos por el nivel macro, en las empresas. Un estudio de PwC encontró que el 66%, o sea, 2 de cada 3 compañías que ya están usando agentes de IA, reportan aumentos de productividad que pueden medir. No es una sensación, es algo que ven en sus números. Un momento, pero ¿ese dato de PwC no podría estar un poco sesgado? Me pregunto si esas son principalmente grandes empresas de tecnología que ya eran supereficientes. ¿Es una ventaja para los que ya van ganando? ¿O es algo que una empresa, digamos, más pequeña y tradicional, puede implementar y ver resultados parecidos? Es una excelente pregunta. Y aunque el estudio no lo desglosa por tamaño de empresa, otros datos nos dan pistas. Una investigación del MIT se centró no en la empresa, sino en la colaboración humano-máquina.
y encontró que cuando trabajan en equipo, la productividad de esa dupla aumenta un 60%. Esto sugiere que el beneficio no está solo en la tecnología, sino en la simbiosis, y eso puede ocurrir en cualquier entorno. O sea, no se trata de reemplazar al humano, ¿No? sino de darle un copiloto digital que lo potencie. Exacto. Y eso se ve también en tareas específicas. Un estudio publicado en la revista Science analizó el uso de herramientas como ChatGPT para ciertas labores de escritura y programación. El resultado fue una reducción del 40% en el tiempo para terminar la tarea y, casi más importante, una mejora del 18% en la calidad final. Haces las cosas más rápido y mejor. Lo que me lleva a otro dato que me pareció revelador. El que compara el impacto según el nivel de habilidad de la persona. Ah, sí. Ese es fascinante. Porque si juntas dos estudios, uno de Stanford y otro del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos, ves un patrón muy claro. El estudio de Stanford encontró que los trabajadores con habilidades más bajas tuvieron las mayores ganancias de productividad, un 43%. Y el del BLS vio que los novatos en un campo mejoraron un 34%. Espera, entonces, ¿la IA ayuda más a los que menos saben? Lo que es realmente revelador al juntar estos datos no es solo que la IA nos hace más rápidos, es que actúa como un gran nivelador. Está cerrando la brecha de habilidades a una velocidad que ningún programa de capacitación tradicional podría igualar. No es una herramienta para la élite, es un acelerador para quienes están empezando o tienen menos experiencia. Le da al novato un nivel de competencia que antes le tomaría años alcanzar. Y esto se conecta perfectamente con las experiencias de gente real que se mencionan. Está el caso de una usuaria en X, Lindy Drop, que cuenta que sus agentes ahora manejan el 90% del trabajo que ella hacía antes. Dice que le ahorra unas 5 horas al día. 5 horas. Es recuperar casi una jornada laboral completa, cada día. Imagínate lo que puedes crear con ese tiempo. Y es importante aclarar que esto ya no es ciencia ficción ni algo solo para programadores de élite. Las fuentes mencionan herramientas que lo hacen más accesible. Justo a eso iba. Se habla de cosas como AutoGPT y LangChain. Para quienes los han oído nombrar pero no los han usado, ¿son como apps que te descargas y ya? ¿O es algo más complejo? Buena pregunta. Son dos cosas distintas. AutoGPT fue uno de los primeros experimentos que se hizo viral. Un agente que intenta funcionar de forma totalmente autónoma con un objetivo. Es más una prueba de concepto, digamos. LangChain, por otro lado, es más como una caja de herramientas para desarrolladores. No es un producto que usas directamente, sino un conjunto de bloques de construcción para que alguien con conocimientos técnicos pueda crear su propio agente a medida, conectando un modelo de lenguaje con sus propios datos o con otras aplicaciones. Entendido. LangChain es el Lego para construir tu propio agente. Ajá. Y AutoGPT es como un modelo ya armado para ver qué puede hacer. Es una buena forma de verlo. Un momento. ¿Estamos hablando de ganancias de productividad del 40%, 60%? ¿Una usuaria que recupera 5 horas al día? ¿La brecha de habilidades cerrándose? Mi lado cínico se activa y se pregunta, ¿dónde está la trampa? Porque nunca es tan fácil, ¿no? ¿Qué es lo que las fuentes dicen sobre la letra pequeña, sobre los riesgos que quizás estamos ignorando? Y haces bien en preguntar, porque este es el punto donde la conversación se pone seria. La implementación de una tecnología tan poderosa no es un camino de rosas. Las fuentes identifican varios baches importantes en el camino. El primero, y quizás el más obvio, es la privacidad. Claro, si le das a un agente acceso a todos tus correos, a tus documentos, conversaciones, le estás entregando las llaves del reino. Exacto. Imagina que tu empresa está en medio de negociaciones secretas para una fusión. Un estudio de Harvard advierte que si un agente está leyendo los correos del CEO para ayudarle a gestionar su agenda y esos datos se filtran, las consecuencias pueden ser catastróficas. La solución que proponen es clara. Es absolutamente crucial usar herramientas que garanticen una encriptación de extremo a extremo y que dejen claro quién es el dueño de los datos. El segundo gran riesgo que mencionan es la dependencia. Si nos acostumbramos a este copiloto digital, ¿qué pasa si un día se estrella? Ese es un riesgo enorme. Pensemos en ese dato del MIT del 60% de aumento de productividad.
Lo que el estudio también advierte es que esa simbiosis crea una nueva forma de dependencia. Si el agente cae por una actualización fallida o un problema en el servidor, la productividad no vuelve a la línea de base, se desploma, porque el humano ha olvidado cómo hacer ciertas tareas sin su asistente. Un documento en la plataforma ArcSci sobre bienestar laboral lo resume bien. La clave está en el equilibrio, en usar la IA para aumentar nuestras habilidades, no para reemplazarlas por completo. Luego está el factor dinero. Implementar esto en una empresa no debe ser barato. No, no lo es. Requiere una inversión inicial en tecnología y sobre todo en tiempo y capacitación para que los equipos aprendan a usarlo bien. Sin embargo, el mismo informe de PwC que mencionamos al principio, aunque reconoce el costo, concluye que el retorno de la inversión, medido en ganancias de productividad y eficiencia, suele ser tan alto que justifica el gasto inicial para la mayoría de las empresas que lo miden. Y eso nos deja con el reto final, que quizás es el más profundo de todos. Con todo este tiempo que en teoría se libera, ¿qué hacemos con él? ¿Nos volvemos más perezosos o realmente lo usamos para cosas más importantes? Esa es la gran pregunta que las fuentes dejan abierta, porque la respuesta no depende de la tecnología, sino de nosotros. La herramienta te da la oportunidad de tener 5 horas extra al día, pero la decisión de si las usas para ver series o para diseñar la próxima gran estrategia de tu empresa sigue siendo profundamente humana. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? La conclusión a la que apuntan las fuentes es que los agentes de IA no se tratan solo de hacer más trabajo, más rápido. El cambio es mucho más fundamental. Se trata de redefinir lo que significa trabajar. Exactamente. El objetivo final no es simplemente automatizar la hoja de cálculo, es liberar el potencial humano. Al delegar las tareas repetitivas, mecánicas y, seamos sinceros, aburridas, se abre un espacio enorme para que las personas se enfoquen en lo que las máquinas, al menos por ahora, no pueden hacer bien. La innovación disruptiva, el pensamiento estratégico complejo, la creatividad, la conexión humana. Hay una predicción de una empresa llamada Super AGI que citan las fuentes y que resume muy bien esta idea. Dicen que imaginan un futuro donde las tareas aburridas simplemente desaparecen del panorama laboral. Se extinguen, como los dinosaurios. Y ese es el mensaje central que se desprende de los análisis de organismos como la OSD y de los estudios académicos. La adopción de estas tecnologías no es una moda pasajera, no es una mejora incremental como lo fue un software nuevo. Es un cambio fundamental en cómo operamos y creamos valor. El futuro del trabajo no es que vaya a cambiar, es que ya se está reescribiendo ahora mismo con estas herramientas. Es una transformación en toda regla. Me gustaría dejar un pensamiento final para la reflexión, algo que se deriva de toda esta conversación. Si los agentes de inteligencia artificial se encargan cada vez más de las tareas productivas, aquellas que son fáciles de medir en horas, en unidades, en informes completados, ¿qué empieza a definir entonces el verdadero valor del trabajo humano? Quizás, en el futuro, nuestro valor ya no resida tanto en las respuestas que damos, sino en nuestra capacidad para formular las preguntas correctas a estas nuevas y poderosas herramientas. Quizás resida más en la empatía, en la visión estratégica o en la creatividad pura. Es una pregunta que vale la pena empezar a considerar.